Exacto, decíamos, ¿no? Hoy en la primera salida que es inminente el arranque, el comienzo de las sesiones ordinarias en la legislatura chaqueña, también en el orden nacional. Es por eso que invitamos al diputado provincial Rodrigo Campos para analizar las expectativas en torno a esto. Rodrigo, buen día. Buen día. Buen día. No, por favor. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, primero es fundamental, mañana vamos a tener la apertura del inicio de sesiones ordinarias 2023 y la verdad es que Jorge Capitaní nos ha adelantado, por un lado, una agenda que va a tener mucho que ver con consolidar el crecimiento de la provincia y con, por supuesto, concluir con muchas obras y muchas acciones que se han iniciado quizás en la etapa 2021, pero sobre todo 2022. Esto, referido a las obras, al plan de desarrollo industrial, de generación de empleo. La verdad es que el foco está puesto en consolidar económica, social, políticamente a la provincia y para esto, el gobernador va a dar el discurso inaugural el día de mañana con todos los diputados y diputadas presentes en la legislatura chaqueña. ¿Cuáles son, Ley. ¿Cuáles son los desafíos que van a tener en este año netamente electoral? Me imagino que hay algunos temas que van a ser claves a debatir. Sí, creo que, insisto, lo fundamental va a ser poder acompañar este proceso de crecimiento que está llevando la provincia a cabo, no solamente por lo que ha significado realmente garantizar de cara a una provincia que fue saliendo de la pandemia, como el resto de los distritos provinciales, las herramientas que son necesarias de la legislatura, sino también entender lo importante que ha significado, por ejemplo, el año pasado garantizar presupuesto, que este presupuesto esté enmarcado también en una estrategia nacional de que todas las obras del Norte Grande tengan financiamiento nacional, que muchas de estas obras generen empleo. Hace muy pocos días estuvimos con empresarios del mundo de la construcción en el Chaco y son más de 15.000 puestos de empleo que se han generado y hay perspectivas de llegar a 20.000. Entonces la verdad es que, por la actividad económica creciente y también por una estrategia muy marcada de generación de empleo, es fundamental que esta sea la prioridad porque entendemos que uno de los grandes desafíos es disminuir los indicadores de pobreza, mejorar las condiciones de ingreso, que las familias vuelvan a vivir un poco mejor y la verdad es que en esto la pandemia ha oficiado muchas veces como un obstáculo. Entonces, superada esta instancia, me parece que no hay excusas, hay que seguir trabajando sobre esta línea y consolidar muchas de las acciones que pudimos iniciar desde la provincia, pero también con acompañamiento de la Nación. Siempre, Rodrigo, los temas legislativos son complejos, pero en un año electoral, como decía Ley, son todavía mucho más. Generalmente se apuesta desde la oposición tensar la grieta porque tal vez hay una especulación para un rédito electoral. ¿Se espera algo de eso o al contrario dicen no, vamos a trabajar conjuntamente? La idea es el bien común por sobre todas las cosas, que parece una verdad indiscutible, pero muchas veces eso no termina ocurriendo en las distintas sesiones, tanto a nivel nacional como a nivel local. Sí, creo que hay una diferencia muy clara entre lo que proponemos nosotros y lo que propone la oposición. Nosotros queremos, enmarcar la provincia en una estrategia de crecimiento, de desarrollo y tratar de salir muchas veces de las discusiones secundarias, la grieta, como decís, porque me parece que esto en definitiva no ha generado muchos aportes a la provincia, muy por el contrario, quienes más hablan y se enojan por la grieta son los que proponen la grieta. Nosotros intentamos muchas veces discutir políticas por encima de las diferencias secundarias que podamos tener y por eso tenemos una agenda del Norte Grande, por eso creemos que Chaco y todas las provincias del Norte Grande necesitamos tarifas diferenciales, creemos que Chaco necesita mejorar su presencia respecto a la coparticipación, porque esto en definitiva nos permite garantizar, por ejemplo, acceso a mejores energías, acceso a un transporte de calidad. Son esas las discusiones principales que nosotros intentamos dar y no nos quedamos muchas veces en la crítica absurda que sinceramente a la provincia no le garantiza demasiado. Nosotros en esto hemos planteado hace tiempo y me ha tocado a mí ser candidato en 2021, yo se lo he planteado al mismo Leandro Esdero, la provincia ha avanzado muy por encima de las discusiones políticas porque tenemos un gobernador y un equipo de gobierno que se ocupa permanentemente de ir resolviendo los temas. Entonces, creo que esto es lo que en definitiva nosotros tenemos en claro. Hay que trabajar, trabajar y trabajar y no quedarnos mucho en ese tipo de debates porque si bien hay que darlos, es parte de la democracia, me parece que no siempre son los que más aportan a la provincia que necesitamos. En un año electoral, recuerdo hace 2 años cuando fueron las elecciones aquí en la provincia, una de las cosas que marcabas en ese sentido es el tema de la cercanía con la gente, con el pueblo. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo este año de la legislatura en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces, mucho se habla, ¿no?, de que lo que discuten los políticos o lo que se discute en este caso en la legislatura está
alejado de lo que realmente necesita la gente. ¿Cómo crees que se puede dar esa proximidad durante este año, mucho más aún considerando que es electoral? Mira, hay una diferencia, digamos, y lo veníamos conversando con algunos legisladores hace un tiempo. Una cosa, digo, es la cercanía y otra cosa es la foto. Me parece que son cosas distintas. Nosotros vamos a insistir en una agenda de proximidad, en una agenda de cercanía, digo, en una agenda sobre todo que entienda cuáles son los problemas verdaderos de la sociedad y pueda en definitiva dar soluciones. Nosotros el año pasado, en particular de mi autoría, he planteado, por ejemplo, digo, una ley para ordenar la gran problemática de motovehículos que tenemos en la provincia del Chaco, especialmente en el Gran Resistencia. Y creo que esta es la manera de estar más cerca. No tiene que ver con las fotos ni con los grandes carteles, sino con resolver los problemas y con ocuparnos de los problemas centrales que tiene hoy la sociedad chaqueña, en particular, digamos, la sociedad del Gran Resistencia, que digo, tiene demandas muy concretas respecto a movilidad urbana, respecto al tránsito, respecto a la generación de empleo, respecto a la atracción a sangre, respecto al ambiente. Me parece que, digo, se trata de esto. Hay que construir una agenda de cara a la sociedad para resolver los problemas de la sociedad, no solamente por lo que significa muchas veces esto de los políticos estamos más cerca por una selfie o por una foto, sino porque realmente nos estamos ocupando de los problemas principales y nos animamos a dar muchas veces los debates más incómodos. Al menos mi generación espera eso de la política, que realmente se discutan las cuestiones de fondo y que no siempre sea toda una cosa tan como cosmética o superficial. ¿Observan el panorama electoral, Rodrigo, de si va a haber paso o no va a haber paso? Sabe, la justicia tiene la pelota de su lado y es inminente la decisión que va a tomar la justicia provincial respecto de si van a haber o no va a haber primarias en la provincia. ¿Modifica en algo el escenario electoral si hay pasos, por ejemplo? Mira, yo lo he planteado el año pasado con contundencia, no sé si recuerdan, pero para mí las pasos siempre ordenan el escenario electoral y permiten que la competencia sea ordenada y transparente, o que digo que el nivel de organización de competencia permita que a posterior de las PASO la ciudadanía tenga quizás un cuarto oscuro un poco más claro, ¿no? Con mejores diferencias respecto a una propuesta y la otra. Y me parece que en definitiva es para eso que sirven las PASO. Hemos trabajado muchísimo para que eso sea, y cuando nos plantearon una alternativa distinta, que en particular lo ha planteado el bloque del SER, lo que nosotros le planteábamos es que, digo, si bien por supuesto que esto reduce el gasto desde el punto de vista de la inversión, nos parece que no es el debate principal, porque digo, muchas veces lo que algunos dicen como el gran gasto de las PASO, yo diría, bueno, digo, muchas veces hay otros tipos de sectores que creen que el gasto debería estar en espectáculos o en shows. Nosotros decimos que para nosotros las primarias son una manera muy importante de invertir en la sociedad, justamente por lo que ordenan políticamente. ¿Qué creo que puede llegar a pasar, digo, si finalmente esto que vos decís sucede? Bueno, que vamos a tener primarias como ya las tuvimos, por ejemplo, digo, en el año 2019 a nivel nacional, no así en la provincia, claro, y que permitió ordenar. De hecho, por las PASO, Capitaní termina siendo electo a posterior del gobernador, es decir, nos imponemos en las PASO a nivel nacional y a posterior, digo, esto ordenó solamente por el resultado de que Coqui sea el único candidato a gobernador del peronismo. Me parece que, digo, es eso lo que necesitamos. Es fundamental que la oferta electoral esté ordenada, que la sociedad no entre a un cuarto oscuro donde no entienda la cantidad de boletas que tiene, porque eso en definitiva no aporta, desordena no solamente desde el punto de vista de lo visual y lo comunicacional, sino desde lo político. Y me parece que, bueno, la sociedad en algún punto pretende eso, digo, como a veces se dice, ¿no? El horno no está para bollos, y me parece que la sociedad, después de haber soportado 4 años muy difíciles del neoliberalismo y a posterior, digo, las dificultades de la pandemia y otras cuestiones, me parece que lo que en este año va a intentar elegir es realmente, digo, volver a vivir en una Argentina y también en una provincia con más tranquilidad, con más perspectiva de crecimiento, con más perspectiva de progreso, y me parece que está bueno que esto suceda. Sí. ¿Cambia el escenario también si hay colectoras o no hay colectoras, el escenario electoral? ¿En qué modificaría en el caso de que haya electoras y en el caso de que no la haya? Tengo, digo, ahí en eso, digamos, tengo una posición tomada hace tiempo respecto al tema de colectoras, y me parece que las PASO son, por lejos, el mejor sistema de elección, porque, insisto, digamos, ordena para el ciudadano y también para los partidos políticos. Así que entiendo que si prospera nuevamente la cuestión de las PASO, hay que ver qué dice la justicia, me parece que la cuestión de colectoras puede quedar en un segundo plano. Bien, ¿vas a ser candidato a intendente, Rodrigo? Me encantaría, ojalá exista la forma. Nosotros hace tiempo venimos planteando de que si hay primarias tenemos muchas intenciones de construir una fuerza
política que representa a mi generación y que representa una nueva manera de gestionar la ciudad. Eso lo venimos hace tiempo construyendo con diferentes fuerzas políticas, pero también con otros actores de la sociedad, el deporte, de la cultura en Resistencia, y nos parece que es fundamental que entre tantas alternativas políticas en Resistencia haya una alternativa que sea joven, que sea progresista y que entienda cuáles son los problemas de la ciudad y cómo hay que resolverlos. Perfecto. Rodrigo, gracias por visitarnos como siempre. Muchas y gracias, gracias. No, Robert, por también. favor. Nos vemos.